Hola, amigas y amigos de Boulder Madrid, me presento, soy Raúl Crespo, director de Boulder Madrid, y tenemos con nosotros a un amigo, nuestro primer invitado, que estuvo trabajando en Boulder Madrid en 2018. Él es Sergio Consuegra. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿cómo estás tú, señor? ¿Bien? Bien, bien, ahí estoy, tío, pues llevándolo. Bueno, os vamos a contar un poquito cuál es por así por encima, cuál es el currículum de Sergio, puesto que es bastante extenso y no queremos echar la charla solo con eso. Vale. Sergio es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es entrenador de escalada, por supuesto. Pero es que además ha publicado un libro que se llama Entrenamiento de escalada basado en la evidencia científica, que está publicado en Desnivel y que es una pasada. Cuéntanos, Sergio. Es un libro que sobre todo pone de manifiesto todo lo que se ha llevado en la investigación en estos últimos años. Los libros que había antes no es que estuviesen mal ni mucho menos, pero bueno, eh, hoy en día se puede decir que se queda todo obsoleto muy rápido porque la ciencia avanza despacio pero avanza. Entonces en 10 años, desde el último libro hasta hoy, ya está obsoleto, igual que el mío se quedará obsoleto en muy poquito tiempo. Es una actualización a lo Por que el que hay. voy a escribir yo. Porque... Vale, elimina esto. Bueno, una cosa que sí diría que es un poco, vamos, es particular, pero sí recuerdo perfectamente cuando estábamos en el rocódromo bueno, poquito antes de que te marcharas me contabas cuál era tu plan vital. Bueno, es una pasada que se ha cumplido paso por paso. O sea, lo que como mínimo nos indica tu determinación y tu buen hacer. Bueno, no sé yo si decir determinación y buen hacer o suerte, porque sí, a ver, hay parte que es parte de curro, pero joder, sí, no me puedo quejar, macho. Quería publicar el libro, quería venirme a Jaca y en Jaca estoy con el libro publicado. Lo tienes todo, papi. Totalmente, totalmente. Joder. Bueno, vale, vamos a dejar de reírnos. Ay, que me duele la zona abdominal. Vale, entonces. Hostia, te ha dado, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Ya está. Bueno. Vale, venga. Ahora que todos conocéis a Sergio, vamos a hacer un pequeño inciso en el que yo os voy a tratar de explicar en qué consiste, en qué va a consistir este ciclo de charlas, ¿vale? Porque quiero que si alguno de vosotros podéis ahorrar este tiempo, lo hagáis. Son charlas donde vamos a tratar, por supuesto, de escalada y, por supuesto, de cómo mejorar nuestro rendimiento. Pero lo que no vamos a hacer es entregar recetas mágicas ni os vamos a dar atajos para mejorar vuestro rendimiento de un día para otro y porque además os estaríamos engañando. No los hay, No lo no sé. los hay. Lo que vamos a hacer es contaros, desarrollar los factores implicados en el rendimiento de la escalada, para que de esta forma tengamos las herramientas para decidir dónde queremos poner nuestra mejor energía. Está claro que para entrenar no tenemos infinita energía, sino que destinamos una poquita de nuestro día a día y Sergio nos va a explicar dónde nos conviene más, dónde la aprovechamos mejor y dónde deberíamos ponerla. Hasta ahora Sí, no me he equivocado, ¿verdad? todo perfecto, todo perfecto. Se trata de Perfecto. hacerlo más eficiente de el tiempo que tenemos, ya que, como bien has dicho, tiempo y energía son limitados, Exacto. es que sean lo más eficientes posibles, que nos renten lo máximo posible, que no Genial. desperdiciemos ni una cosa ni otra. Sí. Ni con chistes absurdos. Bueno, alguno va a caer. Vale. Entonces, El humor es necesario. vale, entonces en estas charlas que van a ser cortitas, lo que voy a hacer es tratar de brearte a preguntas también para que la gente pueda ver si realmente el libro lo has escrito tú o te lo ha escrito tu chica o cómo va esto, Pues ¿vale?
Entonces, Tú avísame, yo tengo aquí el móvil preparado y cualquier cosa que me preguntes yo llamo y... tienes el pinganillo, ¿verdad? Sí, sí, aquí está puesto. Va conectado con una base de datos de autores, yo pregunto todo. Vale, pues si te parece, podemos empezar por uno de los grandes factores que influyen, que están implicados en este rendimiento de escalada, que es la fuerza aplicada, la fuerza de agarre. Entonces, voy a empezar con estas preguntas y nada, oye, que Dios Adelante. reparta suerte. Dispara. Primero, la primera, por suerte para ti, es muy fácil. Eh, Sabemos que las suspensiones es una herramienta súper básica de mejora. Digamos que es la herramienta estrella. ¿Cuándo podemos empezar a practicar suspensiones? Las suspensiones efectivamente son el ejercicio estrella, o el ejercicio, vamos a decir, estrella, pero porque es el más específico, el que más transferencia tiene a la escalada, por el tipo de agarre, el tipo de contracción que se está realizando. Entonces, como en cualquier otro deporte, ¿vale? El entrenamiento tiene que ir acorde al desarrollo evolutivo y fisiológico del deportista. Mm, Entonces, lo que están marcando los autores, los verdaderos especialistas, los investigadores en entrenamiento, es que se requiere un mínimo de 2 años de entrenamiento sistemático de escalada, una edad mínima de 16 a 18 años. ¿Qué quiere decir mm, entrenamiento sistemático de escalada? Que tienes que estar 2-3 veces entrenando por semana, dando mm, estímulos, para mm, que tanto tendones como poleas se adapten al entrenamiento con cargas. En este caso, la carga es la tensión que se produce en la mano y en estas estructuras, para poder afrontar con garantías después, sin riesgo de lesión o con el menor riesgo de lesión posible, el entrenamiento de suspensiones. Y la edad de 16, 18 años, igual, mm. es por desarrollo evolutivo, por maduración biológica, hasta que esos tendones y esas poleas son capaces de asimilar sin riesgo de rotura el tipo de carga y el tipo de ejercicio. Muy bien, Sergio. Esto nos ha quedado claro. También yo ahora me imagino mucha gente en su casa que está un poco triste pensando que no va a poder utilizar estas herramientas, puesto que acaban de empezar a escalar, llevan menos de 2 años, o a lo mejor ni siquiera están viniendo con una continuidad que les permita utilizar esta herramienta. Eh, ¿Esto quiere decir que ya no se pueden suspender de las manos para tratar de mejorar su rendimiento? No, para nada. Lo que pasa es que hay que adaptar ese tipo de agarre para Mm, que no sea lesivo. mm, Pero efectivamente lo que no tiene que hacer la gente, como ya han hecho algunos que ya me han escrito de, oye, llevo 1 año escalando, me encanta, o llevo 6 meses escalando y me acabo de comprar una tabla de suspensiones, ¿qué hago? Error. ¿Qué hago? No, ¿qué has hecho? Tirar el dinero, mm, porque hasta mm, dentro de tiempo no lo vas a poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer todas estas personas que todavía no cumplen esos requisitos mm. para poder entrenar suspensiones? Bueno, lo más sencillo es entrenar en un rocódromo, pero la situación, como bien dices ahora mismo, no es factible. Entonces, lo óptimo sería el trabajo con un agarre trifalángico, es decir, una barra de dominadas que tú puedes cerrar la mano por completo e Ujú, incluso podrías quitar el pulgar para quitar esa pinza y pasar más carga a lo que sean al flexor profundo de los dedos, o incluso podrías llegar a bajar un poquito la mano, abrirla un poquito, tratando de coger una extensión, pero siempre, siempre, siempre implicando las tres articulaciones. Sí, las tres articulaciones. De esa forma, la carga que van a soportar los tendones y la fricción y la carga que van a soportar las poleas es mucho más bajita y no hay riesgo de hacerse daño. Nadie se hace daño, es muy, muy, muy difícil, muy ujú, poco probable, vamos a decir, que se haga daño a alguien por estar agarrado en una barra haciendo dominadas. Entonces, eso ujú, ya nos da esa información de que sí que una persona novel en entrenamiento de escalada ujú. es un agarre seguro, sí lo puede hacer. Entonces, sí que sería una forma correcta para esta gente de agarrarse en esa barra de dominadas, que entren en juego las tres falanges y hacer series bastante más largas, ¿vale? De las que solemos trabajar en torno a los 10-12 segundos de suspensiones,
O sea, hacer series, lo que se llaman suspensiones submáximas, series de 30 a 40 segundos. Incluso Eric Horst llega a proponer hasta el minuto y medio, en algunos 2 minutos en algunos casos, Sí, que sí, sí. ya es todo un reto. Pero ojo, siempre, porfa, aprovecho para decirlo, con retracción escapular, que nos centramos en agarrar las manos y nos olvidamos de los hombros y nos podemos hacer mucho daño por intentar fortalecer los antebrazos y no puede, el entrenamiento no nos tiene que lesionar. Genial, Sergio. Bueno, voy a continuar con más preguntas. Esta a lo mejor es un poquito más difícil, vamos a verlo. Parte de una experiencia personal. Las suspensiones, esta herramienta que hemos dicho estrella, yo no sé si es como un arma de una sola bala y me explico. Yo tengo el recuerdo, también fue hace bastante tiempo, con lo cual puede estar todo un poco tergiversado, ¿no? Pero tengo el recuerdo de que la primera vez que practiqué las suspensiones fue como una subida de nivel, pues como un cohete, y que después ya no vuelves a sentir ese empujón. Entonces, yo no sé si esta subida de nivel es debido a que la primera vez que las practicamos construimos una serie de conexiones neuronales que ya una vez construidas ya no vuelve a suceder, o que nos hacen estar cada vez más cerca de nuestro límite genético y entonces cada vez la mejora es menos fuerte, o se debe sencillamente a que siempre hay que cambiar hacia nuevos ejercicios y al repetir sobre el mismo ejercicio pues ya no te produce la mejora que buscas. ¿Cuál es el kit? ¿Cómo me puedo contestar a esta duda vital que he tenido siempre hasta que has llegado tú? Espero. Sí, genial. Pues es bastante sencillo. Mira, ¿por qué cuando empiezas a hacer suspensiones tienes esa mejoría brutal? Porque normalmente suele ser la primera vez que haces un entrenamiento específico de fuerza de dedos. Entonces, hasta ese momento, tu único entrenamiento de dedos suele ser la propia escalada en sí, que tiene parte de que necesitas utilizar los dedos, pero el factor limitante no suelen ser siempre los dedos. Son también pues, la fuerza de tracción, la fuerza de bloqueo, de core, el posicionamiento corporal, etc. Entonces, es un rendimiento multifactorial en el que a veces puede ser que te falle o no te falle la mano. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a entrenar suspensiones, de repente ves que vas mucho más sobrado, mejoras la fuerza y vas más sobrado en esos pasos. Entonces, a lo mejor esa carencia de fuerza de bloqueo, no eres capaz de aguantarte, te vas a caer, pero cuando te quedas con el brazo estirado, la mano te aguanta en vez de fallarte, entonces eres capaz de salvar el paso. Pero claro, luego ya sí que a priori puede aparecer, como con todo, una meseta. Guay. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mesetas? Porque no se entrena bien. Las suspensiones, sí, obviamente te van a acercar al potencial genético, pero el potencial genético yo creo que puedes tardar varias décadas en alcanzarlo. ¿Vale? Varias décadas. A lo mejor, bueno, depende, sí. Yo llevo ya más de la década escalando y yo estoy muy lejos de mi potencial genético todavía. ¿Por qué? Porque la adaptación de los tejidos, de los tendones y las poleas es muy lenta. Para que haya una adaptación significativa pequeña en un tendón tiene que haber mínimo un año. ¿Vale? Mínimo un año. Entonces, las adaptaciones se van consiguiendo muy lentamente. El tendón y polea se hace muy lentamente. Entonces, el potencial genético, vamos a decir que queda demasiado lejos como para que sea algo realmente limitante. Entonces, ¿qué ocurre con esa meseta que me comentas? Si no es el que ya has gastado esa bala y es que no estás cerca del techo fisiológico, quiere decir que estás entrenando siempre igual. Entonces, no estás respetando lo que se llama la ley de Schuth-Arnold, que dice que estímulos que no llegan al umbral no entrenan. Estás siempre, lo que se ha dicho de otra forma más coloquial, en la zona de confort. Eso es. Entonces, seguramente siempre estés entrenando igual, seguramente siempre estés haciendo el mismo número de series, al mismo número de segundos, con el mismo número con el mismo lastre, o sin lastre, o siempre en el mismo canto, o siempre. No estás respetando el carácter del esfuerzo. O sea, si yo te digo que
Bueno, el carácter del esfuerzo es una forma de medir la intensidad del esfuerzo que habla sobre la capacidad máxima que tiene el sujeto de hacer. Por ejemplo, un carácter de esfuerzo 10/12 sería el máximo que aguantas 12 segundos en una regleta, pero te quedas 10. O sea, es lo que se puede hacer respecto a lo que se podría hacer. ¿Vale? Obviamente, si yo te hablo en una regleta, vamos a decir, de 25 milímetros, cuando tú llevabas 2 meses entrenando suspensiones y hacías un 10/12, no puede ser exactamente igual que ahora que llevas un montón de años escalando. O sea, para poder respetar ese carácter de esfuerzo, ahora tendrías que estar con muchos kilos de lastre. ¿Vale? Y seguramente al principio no. Entonces, si sigues haciendo en el mismo canto, sin lastre, o con el mismo lastre que hace 3 años, obviamente no, el estímulo, si estás entrenando adecuadamente, no está llegando a ese umbral, con lo cual no te está entrenando. Vale. En cuanto cambies el canto, el lastre o el tipo de carácter de esfuerzo, producirás una adaptación nueva. Vale, genial, Sergio. Bueno, primero me ha llevado una alegría al saber que todavía tengo alguna opción de mejorar. Eso es la hostia. Yo pensaba que ya era mejor dejarlo, así que después de hoy voy a continuar escalando. Esto es un anuncio así, en público. Y vale, entonces, ahora te voy a preguntar por alguna de esas herramientas que, como estoy intuyendo, son las que a lo mejor aplicarías para romper esa meseta, ¿no? Porque podemos practicar las suspensiones en régimen de contracción isométrica, que es como lo hacemos siempre, o régimen de contracción dinámica. Hay algunos estudios, por ejemplo el de Carlos Álvarez, que defiende que la contracción dinámica, o sea, lo que es estar apretando en semiextensión, contracción dinámica excéntrica, estar apretando en semiextensión y después, paulatinamente, abrir la mano hasta la extensión. Que eso produce, evidentemente, o sea, con una serie de cobayas durante un número de sesiones, que en este caso creo que fueron 9 semanas, no me quiero equivocar, produce una serie de mejoras por encima de la simple contracción isométrica. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, este tipo de entrenamiento? A ver, efectivamente es un recurso y en cualquier tipo de ejercicio, me da igual que sea un press de banca, una sentadilla, una dominada o en este caso, aunque es menos habitual verlo, pero siempre el ejercicio excéntrico se utiliza para romper mesetas. ¿Por qué? Porque el ejercicio excéntrico genera una mayor tensión muscular, ¿vale? Que el ejercicio isométrico o el ejercicio concéntrico. El ejercicio excéntrico es el estímulo más potente que le podemos dar al músculo. Entonces, si voy a conseguir generar más tensión muscular, voy a estimularlo más y ese músculo va a desarrollar más. Entonces, principalmente este estímulo viene enfocado también dependiendo del volumen que hagas, etcétera, etcétera, ¿vale? De varios condicionantes, pero va a producir una mayor hipertrofia, o sea, un mayor aumento de la masa muscular. ¿Qué ocurre? Las suspensiones isométricas, ¿vale? Te van a dar un estímulo que van a ir tanto a nivel muscular como a nivel de tendón. Porque el tendón, la función que tiene es la de transmitir la fuerza que está haciendo el músculo a la articulación. Cuando tú estás trabajando ese excéntrico, el estímulo se está orientando más que a aguantar la fuerza a frenar. Entonces es más una acción muscular la limitante que la acción tendinosa. Está genial, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, para que ese estímulo entrene realmente, sea real, o sea, sea un estímulo real de entrenamiento, tendría que ser en torno a un 20 a un 40% más intenso que el isométrico. ¿Vale? Como, mira, Pedro J. Benito, profesor de fisiología de la Universidad del INEF de Madrid, profesor mío de entrenamiento, tiene puesto en su libro que la RM, ¿vale? Es la unidad de fuerza máxima concéntrica, constituye el 100% de la fuerza. La isométrica viene siendo más o menos un 115-120% de la concéntrica. Y la excéntrica sería en torno al 140%. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer una sentadilla con 100 kilos, puedo subir 100 kilos,
puedo soportar sin moverme 120 y podría sujetar controladamente hasta abajo 140. Entonces, para que ese estímulo genere realmente esa adaptación a nivel neural y a nivel mecánico, a nivel muscular, tiene que ser bastante potente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cogernos una mancuerna de 2 kilos y hacer curls no nos va a producir esa adaptación que buscamos, no nos va a sacar de esa meseta. Tenemos que hacerlo bastante bestia, bastante potente. Con lo cual, no es una opción para todo el mundo. Ya, digamos que es un ejercicio que, vamos, un ejercicio, es un elemento que a nivel teórico suena muy bien, pero que después va a ser complicado llevarlo a la práctica, sobre todo para la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora. O sea, no, complicado no. Complicado no, pero es igual que las suspensiones. No vale que todo, o sea, no todo el mundo debe hacer suspensiones, igual que no todo el mundo debe hacer sentadillas, pues no todo el mundo debe utilizar este recurso. A ver, se puede hacer también en intensidad submáxima, pero entonces va a generar otras adaptaciones, ¿vale? Que a lo mejor a un novel sí le podrían venir bien, hay que ver. ¿Vale? Siempre está el concepto de individualización y ver las necesidades de cada persona, pero lo que me hablabas de romper esa meseta, tienes que ya tener esa estructura, esa técnica y esa capacidad de asimilar esa carga. Si no, el riesgo de lesión es alto. Es lo que no queremos, por supuesto. No, bueno, por supuesto. Pues vamos con la siguiente pregunta, viendo que esta es una herramienta compleja. Yo tengo la percepción de que ahora, bueno, ahora y hace tiempo también hay vídeos más antiguos de gente que tiene un nivel muy avanzado en escalada que recomienda este ejercicio que te voy a proponer yo ahora. Entonces, pero de vez en cuando se vuelve como una oleada importante de gente que ves practicando este ejercicio. Y es el de ir aislando miembros, por ejemplo, en vez de practicar las suspensiones isométricas con los dos brazos, el hacerlo solo con uno. O y directamente incluso dedo a dedo, o sea, monodedos, pero con todos los dedos, evidentemente asistido, porque probablemente pocas personas, incluso ni tú ni yo, podemos hacerlo sin ninguna ayuda. Entonces, todas estas herramientas, ¿hasta qué punto son efectivas? ¿Sencillamente porque son un ejercicio distinto al que solemos hacer habitualmente o porque a lo mejor tratan de acompasar las fuerzas de todos los dedos o tratar de acabar con el dedo vago que sabes que se apoya en el resto y no aporta todo lo que crees? Cuéntanos, desarrolla esto, por favor, Sergio. Genial. A ver, lo primero depende si lo hacemos máximo o submáximo. Nos va a cambiar las reglas del juego completamente. Por ejemplo, si yo peso 70 kilos, ¿vale? Si yo me cuelgo con ambas manos, cada mano vamos a decir que está soportando 35 kilos. ¿Vale? Guay. ¿Qué ocurre? Que si ya me cuelgo a una mano, una sola mano está aguantando 70 kilos. O sea, estoy doblando la carga que está recibiendo esa mano. Estoy multiplicando por 2. Es un salto muy, muy potente, ¿vale? La opción intermedia sería utilizar el lastre. Pero claro, ¿cuánto lastre tengo que llegar a utilizar hasta que a cada mano le suponga 70 kilos, ¿vale? Entonces, comprendiendo eso, ya se responde una parte de la pregunta. Ahora bien, lo podemos hacer en submáximo. Yo trabajo suspensiones mano a mano y dedo a dedo, como decías, 4 dedos, todas las combinaciones de bidedos y dedo a dedo, siempre en submáximo. Bien sentado, bien de pie o bien haciéndolo de abajo hacia arriba, traccionando con una tabla portátil que tengo. Y está genial porque puedes regular esa carga que estás metiendo a cada mano, haciéndola pues, o al 90% o de su máximo, ¿vale? O al 60%, te permite individualizar las cargas y te permite ajustar la carga que va a hacer cada mano, de forma que no se genere una diferencia importante entre manos o entre dedos. De hecho, la diferencia de fuerza entre dedos y dedos
sea, dedos de un lado y dedos del otro, no debería ser superior a un 10%. Entonces, trabajar de forma que permita equilibrar esas fuerzas entre los dos lados te va a ayudar a disparar el rendimiento y te va a ayudar a prevenir lesiones también. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, sí. Yo ahora mismo estoy utilizando una herramienta para medir fuerza aplicada, un dinamómetro, y lo que hago es que, por ejemplo, trabajo con el dedo índice, hago una tracción máxima, toda la fuerza que puedo aplicar me dice, pues yo qué sé, 600 newton aplicado, y me lo marco a 400 newton y hago series de 10, 15, 20 segundos traccionando a 400 newton. Estoy haciendo una suspensión submáxima a un solo dedo. ¿Cómo puedo yo dar un estímulo controlado en una suspensión normal al dedo índice de esa carga? Es imposible. Entonces, esto es una herramienta obviamente avanzada, pero que permite ayudar a equilibrar fuerzas en los dedos, a mejorar el conjunto de todo y a prevenir luego lesiones. Sí, sí, además. Es una maravilla, pero es avanzado también. Sí, sí. Además, en algunos momentos nos obliga a trabajar en un formato al que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque solemos trabajar sin peso, con lastre, pero trabajar con asistencia es algo un poco más complicado. Primero porque a lo mejor tienes incluso que tener una polea, es un poco más complejo y además la sensación es extraña. Si no lo haces con polea y te tienes que andar ayudando de una mano, por ejemplo, agarrando una cuerda y tratando de empujar hacia arriba, es la sensación de cuánto esfuerzo estoy poniendo en la mano, cuánto estoy empujando, es difícil de medir, lo estoy haciendo mejor que el otro día, peor. Mete como más parámetros en este esfuerzo y es difícil de dar el salto a las suspensiones a un brazo. Es complicado. Lo mejor ahí es, o sea, lo que yo recomiendo como evolución sería, primero, las suspensiones normales, ¿vale? Con tu propio peso, luego ir aumentando el lastre, luego ir mezclando en uno de esos puntos intermedios suspensiones a una mano asistidas, siempre con una... Bueno, si tienes polea, con polea, ¿vale? Sería lo óptimo, porque es con lo que puedes calcular. Y, bueno, lo realmente óptimo es con este dinamómetro, ¿vale? Para poder medir cuánto estás traccionando tú. Pero si no, con polea. El traccionar de otra mano, como dices, en una cuerda y demás, te va a cambiar las tensiones, te va a no hacer saber cuánto estás aplicando realmente, qué intensidad, no te va a dejar graduar bien. Entonces yo prefiero utilizar otro recurso antes que utilizar un recurso que no sé lo que realmente... No puedes medir, no es evaluable. Eso es. Sí, sí, sin duda. Y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y no existe. No, eso ya es demasiado. Bueno, yo creo que, Sergio, hemos hablado bastante acerca de la fuerza, has respondido a todas las preguntas. No tengo quejas, ha sido una pasada. Empiezo a pensar que a lo mejor has escrito el libro. Bueno, todavía nos queda una parte de esta primera charla. ¿Ok? O sea que Genial. Puedes palmar. Bueno, entramos con la resistencia. Bueno, sabemos que tú tienes un concepto de la resistencia en el cual, no te sonrías porque sabes lo que viene, en el cual nos comentas que la resistencia no existe. Entonces, danos solo unas pinceladas. No quiero que vayas a hablar de medicina aquí. Bueno, no es que no exista, pero sí que tenemos un concepto erróneo de lo que es en realidad la resistencia. Ajá. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, a ver, cambiamos el rol un momento. A ver, venga, adelante. Una maratón, sí, es la prueba de resistencia por excelencia, ¿no? ¿Quién la gana? ¿El más rápido o el más resistente? Pues sabes que he hecho los deberes. O sea, ¿quieres que haga como que fallo? A ver, no, tú di, ¿qué? El más rápido, el más rápido. Claro, el más rápido. El más rápido. Explico esto para que la gente lo entienda. Sí. No se trata de a ver quién aguanta más tiempo corriendo, dando igual la intensidad, sino al ser una distancia cerrada, quién tarda menos en recorrer, que para quedar primero, para ganar, haga falta una resistencia muy grande. Sí, efectivamente, necesitas tener una capacidad bestial.
pero al ser una distancia cerrada y que yo sepa todas las vías tienen un inicio y un fin, ¿vale? Correcto. Gana el más rápido, ganaría el más fuerte, no el más resistente. ¿Por qué? Tú para desplazar tu cuerpo en esos 42 kilómetros a 21 kilómetros por hora necesitas aplicar X newton de fuerza constante durante un tiempo prolongado. No se trata de aplicar fuerza y aplicar fuerza. Y da igual la fuerza que apliques, que cada vez la fatiga te va a hacer aplicar menos. O sea, no se trata de correr indefinidamente hasta que caiga rendido. Se trata de aplicar la fuerza que se requiere para desplazar tu cuerpo a esa velocidad, esos 21 o 22 kilómetros hora que están corriendo los campeones ahora mismo. En una Sí. vía no se trata de resistencia de escalar hasta que se me abren las manos, sino yo tengo que ser capaz de aplicar la fuerza que me requieren los pasos. La resistencia no es que no exista, pero tenemos un concepto erróneo. La resistencia es tener la capacidad de aplicar fuerza, ¿vale? Durante un periodo de tiempo. No de Genial. aplicar cualquier fuerza, sino de aplicar la fuerza que requieren los pasos. Perfecto. Ahora que ya tenemos un poco más claro este apunte sobre la resistencia y que probablemente la definición, pues, digamos que se recoloca o se reconfigura en nuestra mente, porque no es exactamente como lo habíamos pensado, ahora que sabemos esto. ¿Qué método consideras más acertado para entrenar resistencia? ¿Hincharse a hacer bloques a tu nivel máximo, cerca de tu límite? ¿O ir suavemente y trabajando, como si dijéramos, en franjas mayores de tiempo, pero a un nivel que, digamos, tú tienes el ejercicio controlado? ¿Qué nos reporta mayores beneficios? Guay. Aquí, bueno, me voy a saltar todo lo que justifica mi respuesta, ¿vale? Que es una charla larga de fisiología, de cómo se obtiene la energía, la capacidad de contracción muscular. Pero como no es lo que me has preguntado, voy al grano dentro de lo que se puede, ¿vale? A ver, hay que hacer las dos cosas más o menos, pero lo que menos hay que hacer es hincharse a hacer bloques. ¿Por qué? Lo que está limitando la capacidad de la contracción muscular es la capacidad oxidativa del músculo. Ajá. La capacidad oxidativa, que no explico ahora lo que es por no extenderme, ¿vale? Es íntimamente dependiente del flujo sanguíneo que hay. Si por alguna razón ese flujo sanguíneo se ve limitado, que ahora explico qué razón puede ser, voy a limitar esa capacidad oxidativa. Entonces voy a limitar la posibilidad de mantener el agarre, de seguir aplicando fuerza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo el brazo relajado, aquí no hay tono muscular, hay un tono mínimo, ¿vale? Mis vasos sanguíneos están a saco. Cuando yo aprieto un poquito, ese músculo coge un poquito más de tono y empieza a oprimir esos vasos sanguíneos. Y cuando estoy aquí en una regleta infame apretando con todas mis fuerzas, el tono es máximo, la contracción es máxima y esos músculos del antebrazo están comprimiendo los vasos sanguíneos, están limitando ese aporte de sangre. Entonces, si limito el aporte de sangre, limito la capacidad de producir esa fuerza, ¿vale? Esa contracción muscular y de aplicar fuerza. Entonces, para no ocluir, tengo que escalar muy suave. Por otro lado, para generar vasos sanguíneos nuevos, para lo que se llama nueva vascularización, necesito que la intensidad sea baja, por razones fisiológicas. No puede haber ácido láctico, tiene que haber un metabolismo aeróbico predominante, bueno, una serie de condicionantes. Pero ¿qué pasa? Que no solamente de pan vive el hombre, se suele decir, ¿no? Solamente de agua vive el hombre. Entonces, no es lo... O sea, si yo solamente escalo a cuarto grado durante 7 horas en el plafón, obviamente no voy a escalar luego un 9B, ni de lejos. Entonces, tengo que irme al polo opuesto, que es la máxima intensidad. ¿Cuál es el ejercicio que presenta máxima intensidad? Las suspensiones intermitentes. ¿Vale? Es donde más, o sea, donde voy a poder dar más intensidad todavía al antebrazo que en esos bloques, porque en los bloques me va a influir también la fatiga corporal, la fatiga técnica, la fatiga cognitiva, una serie de factores más. Entonces, con las suspensiones intermitentes, aíslo aquí al antebrazo, que es lo que me interesa. ¿Qué haría yo?
depende de la persona, depende del momento de la temporada, depende de un montón de factores, ¿vale? Pero trabajar predominantemente esa capacidad oxidativa, esa angiogénesis, esa capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos a baja intensidad, predominantemente, ¿vale? Luego trabajar a alta intensidad y muy poquito ese punto intermedio, que es lo que me estás diciendo tú de los bloques, ¿vale? Es lo que más nos gusta, pero es lo que menos beneficio fisiológico reporta. Es igual que, bueno, volviendo al ejemplo de la maratón, los de maratón corren muy por debajo a la velocidad a la que corren siempre, ¿vale? En competición, o muy por encima. A la velocidad de competición corren muy poquito. Te diría a lo mejor que un 1 o un 2% del tiempo global de la temporada, del tiempo anual. Y de ese 1 o 2%, una parte ya va en la maratón, en la propia competición. Entonces, hay que entrenar o por debajo o por encima. Y de vez en cuando tocar ese punto intermedio. Pero que también depende de la persona, depende del proyecto, depende de un montón de factores. Pero lo que se está viendo que es más eficiente es el modelo polarizado, los dos extremos. Ya lo dijo Nietzsche, solo hay salvación en los extremos. Me encanta. Muy bien, Sergio. Joder, has cerrado con la frase. Bueno, pues mira, para estropearte la frase voy a continuar para que no quede como cierre. No, no es broma. Pero sí me quedaba colgada una pregunta más, que es, o por lo menos una reflexión. Como experiencia, en la experiencia que tengo como bloquero, tú sabes que practico más el bloque que la escalada deportiva, a veces me da la impresión como si los bloqueros no tuviéramos que practicar la resistencia. Y antes de que la resistencia, por lo menos con estos parámetros que tú nos la das, ¿no? Y voy a explicarme un momento. Cuando tenemos incluso un bloque largo del que, imaginemos, 15 pasos, 20 pasos, la experiencia que tengo es que incluso cuando nos ponemos enfrente de él y no nos salen los pasos, dices, uff, esto no lo voy a hacer nunca, porque además no tengo que resolver uno, tengo que resolver pues, esos 20 que hemos hablado. Pero una vez lo resuelves, empieza a funcionar un sistema de automatización que de repente pasas de tener una sensación de resistencia donde haces 5 pasos a que haces los 20 y no te has cansado. Y no has conseguido terminar con ese bloque porque has empezado a practicar un método como el que me cuentas basado en intentar empujar esa resistencia o ese mantenimiento de la fuerza durante más tiempo, sino que lo que has hecho es ponerte más fuerte y hacer que cada uno de los pasos fuera significativamente más fácil para ti y al final has pasado de no hacer ninguno a hacer 2 seguidos cuando estabas en un nivel menor a de repente cuando has pegado un poquito ese estirón, atacar el bloque y sacas todos los pasos seguidos y dices, hostia, si es que podría pasarme a la deportiva. Explícame eso. Eso se llama la teoría del arrastre de las fuerzas. ¿Vale? Y básicamente es muy sencillo, es la justificación de por qué todo el mundo, hasta nuestros abuelos, deberían entrenar fuerza. ¿Vale? Vamos, lo que defiendo yo es la causa por la que yo defiendo férreamente el entrenamiento de fuerza. Básicamente, volviendo al ejemplo de las sentadillas que decía antes, si yo hago una sentadilla con 100 kilos, 80 kilos me supone el 80%, ¿no? Sí. Guay. Pero si yo me subo mi RM de 100 kilos a 160, 80 kilos ya pasa a ser el 50%. Sí, ¿no? sí. Y si subo mi RM por encima, 80 kilos siguen pesando 80 kilos, Sí, pero a sí. mí cada vez me van suponiendo menos. Con lo cual, por un lado, mis tejidos se van a estresar menos ante esa carga. ¿Vale? Me voy a fatigar mucho menos. Obviamente, si yo soy capaz de desplazar 240 kilos en una sentadilla, ¿vale? Cuando tenga que subir una escalera sin mochila y sin nada, mis piernas no se están entrando, entonces puedo subir escaleras hasta que me salgan agujetas en las pestañas. ¿Vale? Sí. No supone nada. Entonces, por eso tenemos que entrenar fuerza y eso es lo que me estás comentando tú. En Boulder, en la modalidad de Boulder,
es más importante entrenar fuerza y entrenar RFD, entrenar potencia, que entrenar resistencia. ¿Eso quiere decir que no tengáis que entrenar resistencia, que es lo que comentabas al principio? No, lo que pasa es que tendréis que entrenarla de otra forma y no tendréis que dedicar tanto tiempo a esa capilarización. Os será mucho más interesante ser las suspensiones intermitentes, por ejemplo, o el trabajar la vía glucolítica con un 4x4, pero va a ser más productivo el entrenamiento de fuerza que el entrenamiento de resistencia como tal, de continuidad, de calidad, de echar horas en el plafón. Lo Fenomenal. interesante es eso, es la teoría del arrastre de las fuerzas que hace que te cueste menos cada movimiento. Y aplica también a deportiva, a cuerda, vamos a decir. Aplica también a cuerda. Me alegro que esta reflexión pueda ser aprovechada por todos los sectores. Y bueno, Sergio, habíamos hablado de que las charlas iban a ser cortas. Creo que podemos estar ya en ese límite. Entonces, perfecto, vamos a empezar a terminar. Vamos a empezar a terminar con esta charla y cómo hemos estado hablando de cosas que nos gustan a todos y que es tan fácil cebarse en ellas. Quería terminar con un consejo que es traído de grandes gurús. Tú también nos das este consejo muy a menudo y entonces voy a soltarlo aquí y ponle tú el matiz que te apetezca. Pero es un sentir general de esta etapa de confinamiento, ¿no? Que da la impresión que todos queremos aprovechar este tiempo en casa para ponernos súper fuertes, pensando en salir a la roca y reventar los cantos. Entonces, bueno, primero, probablemente no todos disponemos de las mejores herramientas para escalar en casa, como mucho a lo mejor una multipresa, y eso ya pues los que están en una mejor situación, pero es que además incluso ellos mismos lo único que están haciendo es un ejercicio muy concreto, progresar en él, pero que está muy lejos de ser escalar, con lo cual puede haber dos cosas, o que salgas pensando que estás muy fuerte y te puedes... Si ves un chasco, te puedes lesionar, pero es que también te puedes frustrar. Entonces, para evitar estos problemas físicos y mentales que se nos pueden dar cuando terminemos esta situación, hay que tratar de rebajar las expectativas, saber que estamos en una situación compleja, que ahora quizá lo de menos es escalar, o sea, porque a veces le estamos también dándole una importancia a un asunto que cuando otros están luchando por salvar la vida, nosotros estamos pensando en mejorar nuestro rendimiento y no, estas charlas no son para ponernos a entrenar a saco ahora, son para que ahora que estamos más calmados como para escuchar a los expertos hablar, que en este caso hablo en singular porque solo hay uno en esta reunión, es cuando podemos estar más sobrios, por decirlo de alguna manera, para escuchar. Porque cuando estamos entrenando con nuestra rutina loca de siempre, viene Sergio a comentarnos, no, esto sería mejor que lo hicieras de otra manera y no le vamos a hacer caso, porque estamos con un estrés positivo que nos lleva a ir como locos a seguir en nuestra mierda, que al final es la que nos lleva a nuestro resultado, que no es, a lo mejor no es ni mejor ni peor, pero es al que nosotros estamos acostumbrados y al que en nuestra zona de confort de nuestro entrenamiento. Entonces, estamos intentando desde Boulder Madrid traer a un experto como Sergio Consuegra para que ahora que estamos más preparados para escuchar, lo hagamos y lo pongamos en práctica a posteriori, pensando en después de este confinamiento no salir a rendir, sino a prepararnos de nuevo y tener una condición física razonable para poder empezar otra vez de nuevo a sentar las bases cuando volvamos para en un tiempo volver a pensar otra vez en proyectos y demás. Pero ahora es solo no coger barriga, poco más. Sí, totalmente. No hay mucho más que añadir. Es eso, es intentar no partir en un menos algo, sino partir de cero. Es casi imposible partir de donde estábamos antes. Mejorar es mucho más improbable todavía. Entonces, básicamente es tratar de llegar o de empezar en un punto en el que cuando empecemos a entrenar no nos lesionemos.
es ese punto de decirle, puedo empezar a entrenar, a aplicar cargas como si fuese una pretemporada y puedo empezar a asimilarlas sin riesgo de lesión. Poquito más, poquito más. Que cualquier otro tipo de intervención buscando ese superpower, ese salir más fuerte de lo que estábamos antes, nos va a llevar sin lugar a dudas, y ya conozco más de un caso, lamentablemente, a sobrecargas musculares. Sobrecargas musculares, lesiones y básicamente a cuando salgas a estar jodido, con perdón de Sí. la palabra, y a lesionarte y a tener que parar otra vez, con lo cual va a aumentar la agonía y el sufrimiento. Bueno, pues nada, hemos flipado con tu charla. Ahora en esta última parte hemos puesto los pies en la tierra de nuevo, que tampoco está mal. Y nada, te despedimos y hasta la próxima semana, puesto que no tenemos mucho más tiempo. Hasta luego, amigos de Boulder Un Madrid. abrazo a todos y Y nada, todas. Sergio, a pasarlo muy bien. Nos vemos. Hasta luego.